Ah, el radio está apagado. Previous, we were with last year. Last year, I was just with you. Muy buenos días para todas y para todos y bienvenidos otra vez a Actuar por lo Vivo. Mi nombre es Juana Botero, responsable de Sostenibilidad y Diversidad en Confama, y hoy estoy muy feliz de presentarles este panel que nos hace mucha ilusión en el marco de Actuar por lo Vivo, porque nos hemos hecho mucho la pregunta de cómo llevar la conversación de la regeneración a la empresa privada. Y este es un panel que va a abordar justamente cómo la empresa privada puede abordar de manera creativa y rigurosa estrategias alrededor de la naturaleza y de la acción climática. Es un panel muy distinto a la mayoría de los paneles de Actuar por lo Vivo. El público también probablemente es un público muy distinto. Para nosotros es determinante que este público empresarial haga parte de estas conversaciones, porque solamente juntos vamos a poder realmente avanzar hacia un mundo más regenerativo. Hoy nos acompaña un panel extraordinario que ya Laura Gallego, vicepresidenta de ProAntioquia, nos lo va a presentar. Entonces nada, yo los invito a que lo disfruten. Al final vamos a tener un espacio también para tener preguntas y vamos a tener una mesa empresarial en la que vamos a poder seguir ahondando sobre estos temas y que todos podamos aportar ideas prácticas. Agradecerle a la Universidad de Antioquia por abrazarnos en este espacio en el Paraninfo tan espectacular. Entonces pues nada, sin más rodeos, bienvenidos. Gracias Juana, pues buenos días, me alegra muchísimo saludarlos, en especial pues por el tipo de conversación que tenemos hoy en este panel que hemos denominado Estrategias Empresariales para la Acción Climática y el Impacto Positivo en la Naturaleza. Como lo decía ahorita Juana, pues el reto que tenemos hoy es un poco tratar de aterrizar buena parte de estas conversaciones y reflexiones alrededor de
cómo repensamos el actuar de las empresas en función más que mitigar las acciones y las consecuencias de nuestras actividades en el entorno ambiental y ecológico, es sobre todo cómo cambiamos la mirada alrededor de la generación de impacto positivo y cómo transitamos de ese, de alguna forma, enfoque cero neto a un enfoque regenerativo. Entonces, pues lo primero, agradecerles a Confama, al equipo de sostenibilidad, al equipo del Festival Actuar por lo Vivo, por la invitación a ProAntioquia y por incluir dentro de esta conversación a diferentes actores del sector empresarial que tienen esta reflexión, que están de alguna forma inquietos por entender mejor cómo traducir las conversaciones sobre la regeneración en acciones concretas, claras y efectivas, y sobre todo cómo de alguna forma identificar primeros pasos en la medida en que esta no es una conversación solo para grandes empresas, sino parte del desafío y la conversación que hemos tenido en diferentes espacios esta es una conversación que involucra a todas las empresas independiente de su tamaño, y tenemos que lograr pues que se entienda en términos prácticos qué implica, cómo podemos actuar, cómo podemos de alguna forma comprometernos frente a la acción climática y particularmente cómo comprometernos con una mirada mucho más ecosistémica del actuar de las empresas en el entorno social, económico y por supuesto ambiental. Empiezo pues por simplemente señalar algunos elementos que orientaron la construcción de este panel, insistiendo en lo siguiente, y es: contamos con 3 invitados de lujo, cada uno representa, además de su conocimiento en los temas de regeneración, representa una mirada distinta frente a lo que implica esa reflexión en torno a la regeneración, el impacto positivo sobre la naturaleza. Voy a tomarme unos minuticos simplemente para contarles quiénes estamos aquí en detalle y cuál ha sido el recorrido de nuestros 3 invitados. Empiezo por Marc-André Seloz. Viene de Francia y cuenta con una amplia trayectoria como investigador y empresario en el campo de la micología aplicada y la agricultura sostenible a nivel mundial. Marc es profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París y profesor invitado en las universidades de Gdansk, Polonia, y Kunming en China. Su enfoque empresarial se centra en el desarrollo de soluciones basadas en la simbiosis planta-hongo para mejorar la productividad agrícola de manera sostenible y reducir la dependencia de fertilizantes químicos y promover la salud del suelo. Marc, bienvenido. También nos acompaña Carlos Eduardo Mesa, empresario con una trayectoria pues muy importante en el país, especialmente en el sector agroalimentario. Carlos es presidente, que voy muy rápido para nuestro traductor. Bueno. Carlos es presidente de la Junta Asesora de Premex, empresa de la que también se ha desempeñado como presidente y gerente, y su trayectoria pues incluye diferentes empresas que han estado en el sector y que también han buscado hacerse la pregunta por el impacto que tiene sobre la naturaleza la actividad empresarial. Y sobre todo a Carlos tengo que decir que nos acompaña en diferentes iniciativas de ProAntioquia, siempre con la pregunta de cómo podemos repensar y cómo podemos de alguna forma tener esta conversación sobre el impacto del hacer empresarial desde la estrategia y desde el liderazgo empresarial, que creo que va a ser muy interesante en la conversación de hoy. Y finalmente nos acompaña Federico Botero, que es el gerente del Agroparque Biosuroeste de Confama. Federico pues ha trabajado muchos años en estrategias e inversiones que buscan actuar frente a la acción climática o frente al cambio climático de manera inteligente, trabaja temas de desarrollo sostenible y creación de valor compartido, y hoy pues frente a Biosuroeste pues tiene un reto enorme de involucrarnos alrededor de esa gran apuesta por el desarrollo rural regenerativo. Ha trabajado en otros temas, pues fue CEO de Coral, firma consultora en capital natural y cambio climático, y ha trabajado, digamos, en otros ejes muy orientados y alineados con la conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, pues como ven, tenemos una mirada transversal en la pregunta por el cambio climático, la acción climática realmente y la regeneración desde la lógica del liderazgo empresarial y económico, desde el liderazgo social y por supuesto desde el liderazgo ambiental. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos y empiezo con una primera pregunta
que planeábamos en esta conversación, un poco diseñando este espacio con el equipo de Confama y con el equipo de ProAntioquia, y un poco teníamos de alguna forma esta reflexión, y es cómo logramos desde la lógica empresarial pues tener un cada vez mayor compromiso y un cada vez mayor entendimiento de qué implica actuar o qué implica la acción climática, y sobre todo cómo ahondamos en la comprensión de ese paradigma de la regeneración o del impacto positivo. En muchos casos, cuando tenemos estas conversaciones con las empresas, la pregunta de las empresas, de algunas de ellas, sobre todo quienes no han logrado adentrarse en esta conversación sobre el impacto de nuestras acciones sobre la naturaleza, viene muy en la lógica de las externalidades. De mi hacer empresarial, ¿cuáles son esas externalidades positivas o negativas que genero en el entorno social, en el entorno ambiental? Y parte de las discusiones que se están teniendo alrededor de, pues, por ejemplo, Biosuroeste en el caso de ProAntioquia y otras conversaciones sobre la regeneración, es cómo cambiar esa aproximación de los líderes empresariales y de las empresas frente a este asunto. Es decir, cómo pasamos de simplemente pensar en o mitigar esas consecuencias perversas sobre los ecosistemas o sobre la naturaleza, a incluir dentro de la estrategia o incluir dentro de la mirada empresarial la pregunta por el impacto positivo, por cómo se establece y se intenciona la forma en la que las empresas actúan y consideran y casi que se anticipan a ese impacto que sus actividades tienen sobre la naturaleza. En ProAntioquia incluso lo hemos dicho en muchos espacios, no hay empresas prósperas en sociedades que fracasan, y cuando hacemos esa reflexión también tiene que ver con no hay empresas prósperas en ecosistemas degradados, en un entorno ambiental que de alguna forma no implica previamente preguntarse cómo dentro de las empresas podemos actuar de manera positiva frente a la naturaleza. Empiezo por eso insistiendo en que, aunque está esa reflexión, en muchos casos falta entender mejor el cómo de esta conversación, porque o suele ser una conversación idealista o soñadora para algunos o incluso romántica, pero cuando tenemos esta conversación con empresas, incluso no siempre grandes empresas, sino medianas empresas que tienen cierta curiosidad por adentrarse en estas conversaciones, la pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo puede efectivamente empezar a una compañía y un líder empresarial a comprometerse con esta conversación y a ponerla en términos de acciones concretas, claras y efectivas? Y empiezo por ahí, empiezo con esa primera pregunta para ustedes, y es ¿por dónde empezar? ¿Cómo transitar y cómo perderle el miedo a la conversación sobre el impacto positivo sobre la naturaleza por parte de las empresas? ¿Cómo puede un empresario empezar a tener esta conversación al interior de sus compañías y comprometerse en actuar de manera que su impacto sea coherente con este enfoque de la regeneración? Esa es una pregunta para los tres, y si quieren empezamos por Marc. Alors, c'est... En francés. La respuesta no es sencilla para mí. Yo no soy empresario. Yo soy profesor universitario, comprometido, pero no empresario. En realidad, la visión que les traje es una visión externa de la cosa, y estoy convencido de que no se puede hacer un mejor entorno, un mejor medio ambiente sin la empresa. Porque la empresa es la lana con la que se teje el tejido social. Entonces no podemos efectivamente plantear una mejora si lo que es la articulación obrera de nuestro mundo no tiene en cuenta los imperativos ambientales. Entonces para mí la empresa está en el corazón del problema. Pero cuando hemos dicho que la empresa es la lana con la cual se teje el tejido social, no nos engañemos. No es con un poco de lana que se hace una vestimenta, alguien la tiene que tejer. Entonces voy a empezar planteando muy bien los límites de lo que puede o no hacer la empresa, pero ella lo hace en un marco social,
que es el producto de la voluntad general y de toda la población y se traduce generalmente por reglamentaciones normativas. Esas son cosas que el mundo empresarial no quiere mucho, pero también hay los incentivos a los que vamos a ayudar y vamos a subvencionar porque lo que hacen va en el buen sentido. Pero la pregunta, la buena, es, ¿el cuerpo social está listo para poner en la mesa el contexto y los medios que la empresa se compromete en este proceso? Básicamente la empresa estaba en una lógica de supervivencia, o sea que sea lo que sea que haga al final del mes hay que tener suficiente beneficio para poder pagar a los empleados y seguir con el proceso. A veces hay que sobrepagar también a los accionistas, eso se puede discutir, pero lo que quiero decir aquí es que la reflexión que vamos a llevar no debe escondernos que somos nosotros, ciudadanos, que construimos el marco en el que trabaja la empresa y las normas, las reglas de este trabajo. Hablamos de regeneración, en regeneración está el re y está también generación, y yo me pregunto si una de las urgencias, de tales urgencias, o una urgencia como esa, sino sería la de educar a una generación que entienda la necesidad de invertir, o sea, de hacer sin algunos recursos para poder favorecer algunas acciones y que, por otro lado, también subvencionan, subsidian y son muy cuidadosas en la prohibición de todo lo que no se puede aceptar. Podemos hablar como queremos de empresas responsables, pero si mañana hay alguien para sacar su tarjeta de crédito para comprar tal producto comprado en China y no sabemos muy bien qué es la industria en China o cosas también producidas acá, pero sabiendo que no son muy buenas, pero tenemos ganas de tener ese objeto en la casa, eso ya no funciona. Hay una doble fuerza en realidad del pueblo, que es la fuerza donde se expresa, es la fuerza de la votación, y está la fuerza de la compra. Y en regeneración está esa idea de que, según la cual hay que hacer una generación, una de las próximas generaciones, que entienda las apuestas y que esté dispuesta a entender el contexto en el que una empresa responsable puede sobrevivir. Podemos llamar la atención de una empresa sobre sus compromisos ambientales, pero también la podemos ayudar y la podemos interpelar cuando el tejido social es tejido de una forma que solamente tolera algunas lanas y no cualquier lana. Avanzando en este tema, yo también quisiera comentar este tema de externalidad. Este término de externalidad negativa con impacto sobre la salud o el medio ambiente no es tan externo como parece. Eso termina con cánceres, termina en inundaciones, termina con aumento del nivel del mar o en un clima que ya no podemos aguantar, y todo eso lo empezamos a sentir de manera muy interna. Esta palabra externalidad la debemos suprimir, eso era pura mierda, era una palabra de una época en que la sociedad pensaba que hacía las cosas bien, hacía algo bien, pero por otro lado afectaba la naturaleza, entonces era algo externo. No, para nada. Con esa palabra externalidad vemos que estamos todavía en un paradigma en el que no somos capaces de ver el mundo de una forma que nos permita tejer juntos y las obligaciones que se presentan con la actuación de las empresas, las actividades. ¿Cómo podemos empezar? Estoy convencido que las empresas pueden tener un procedimiento. Usted está más adentro que yo. Estoy convencido que puede tener un procedimiento, pero es como cuando hacemos una torta. Empezamos a trabajar la harina, después la mantequilla, después los pedacitos de naranja, después el azúcar. Mientras se calienta una cosa, se organiza la harina, se pone a derretir se derrite la mantequilla. Tenemos un problema sistémico y tenemos que atacarlo por varios lados. Las subvenciones, la formación de la juventud y también el hecho de que las empresas por sí mismas tratan de tener elecciones positivas. Agregaría una cosa: yo pertenezco a una corriente de pensamiento que es el socialismo y no nos gusta mucho la finanza.
haciendo exposiciones, conferencias sobre los elementos de lo vivo, la herramienta, o sea, lo vivo como herramienta para sustituirse a gestos tecnológicos. Me sorprendió tener la mayor audiencia relativamente, porque desafortunadamente no es tan grande ya, del mundo de la finanza, porque esta gente huele los buenos negocios. Entonces, según la evolución de la demanda posible y según la realización de beneficios, de utilidades, ahí en otra perspectiva de la actividad empresarial más basada en lo vivo, ahí hay que ganar dinero. Eso es el mensaje positivo, porque ahorita hablaba de reglamentación, de multas también para los que se portan mal. Pero hay que ver una cosa, si aceptamos regresar un poco hacia atrás, hacia lo todo tecnológico, todo químico, hay unas bellas durmientes, hay cosas bonitas que se hacen de manera muy sucia. Les daré un ejemplo, la producción del papel. Todos tenemos papel, ¿no? La producción del papel consiste en quitar lo que vuelve la madera más rígida, pero de manera química, y eso produce elementos muy tóxicos que también fluyen después en los ríos. No muy lejos de Actes Sud, cerca del Ródano, hay una empresa que fabrica papel y permanentemente tira ahí productos químicos en el Ródano, a pesar de las prohibiciones de contaminarlo. Entonces hay soluciones, son las que hace la naturaleza. Los hongos, cuando comen madera muerta, se empaca la celulosis, hay que comer primero el empaque. Es como cuando come una chocolatina, tiene que quitar primero el empaque. Entonces los hongos que comen la madera la transforman rápido, quitándole la celulosis, la que sirve para hacer el papel. Lo ven en la selva. Hay pedacitos que se impregnan de agua, son modificaciones biológicas y sin ningún efluente, sin ninguna toxicidad. Yo les puedo decir que eso la finanza verde ahí mismo se lo apropia. No debemos olvidar una cosa, es que el mundo de la finanza es una de las palancas por las que debemos pasar. Yo no hice la pregunta porque los que van a responder, no respondí a la pregunta porque mis vecinos responderán mejor a eso de las empresas. Gracias, Marc. Yo creo que nos acercas y nos das un poco más de contexto de la importancia de tener esa perspectiva ecosistémica a la hora de pensar el rol de las empresas y el actuar o la acción de las empresas frente a ese impacto positivo sobre la naturaleza. Yo, cambiando un poquito también el orden de las preguntas, quisiera seguir con Carlos Mesa, sobre todo pensando en cómo es posible transitar e incidir en ese liderazgo empresarial que realmente logre integrar esta perspectiva, que logre incluirla dentro de su estrategia, por qué es importante, y desde tu experiencia como empresario en el sector agroalimentario, pero también desde la mirada del hacer empresarial, cómo traducir esa intención en acciones concretas. Gracias, Laura. Bueno, lo primero, y antes de responder a tu pregunta, es agradecer la invitación de ProAntioquia y de Confama para participar en este panel con una persona tan distinguida como autoridad mundial, André-Marc Selous, de quien hemos leído algunos de sus trabajos y que ha hecho un trabajo importante como investigador, como científico y sobre todo como divulgador de un nuevo paradigma, que es la relación maravillosa que no éramos conscientes hasta hace relativamente pocos años entre plantas y hongos, especialmente el trabajo que ha hecho Marc-André en el mundo de las micorrizas, algo absolutamente fascinante. Les recomiendo este artículo, La flora terrestre, una alianza entre plantas y hongos, escrito por Marc-André, traducido en México. Compartir también con Laura y con Federico, compañeros de trabajo en esta tarea tan hermosa que es construir el Parque Biosuroeste.
Respondiendo a tu pregunta y tomando algunos de los elementos que respondió Marc-André, yo pienso que este nuevo papel parte de haber entendido que estamos en un nuevo paradigma. El paradigma parte de la base de que somos naturaleza, de que no, empresas, personas, no estamos separados de la naturaleza. Y ese entendimiento tiene que ser profundo, real, sentido y involucra de una manera muy especial a las cabezas de las organizaciones, a los líderes de las organizaciones, porque para incorporar acción para la acción climática y todo lo que tiene que ver con lo regenerativo, eso no es algo que pueda darse en forma espontánea o desde niveles que no tienen mucha capacidad de gestión dentro de la organización. Tiene que ser desde arriba, como parte importante de la estrategia de las empresas. Para eso hay que establecer metas claras y transparencia desde las empresas. Una de las cosas que representa eso es el compromiso con la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, para ser absolutamente claros sobre nuestros impactos ambientales, no los impactos de externalidades, no, los impactos que el modelo de producción, que el modelo de gestión o el modelo de producción de la empresa tiene. Eso, por lo tanto, nos lleva a una adopción de prácticas que sean sostenibles, desde la cadena de suministro hasta la gestión de residuos. Y Marc-André mencionaba algo que es muy importante. Cuando hablamos de la cadena de suministros, tenemos que también monitorear cuáles son las prácticas de nuestros proveedores, a quiénes le compramos, qué prácticas tienen, en todos los sentidos, sociales, humanas, ambientales, etc. El otro compromiso que surge es el de la innovación, el de estar abiertos a ensayar cosas que antes no habíamos contemplado. Y con innovación llega una palabra que yo creo que es transversal a esto de la regeneración, que se llama la colaboración. Colaboración entre empresas, con organismos, con universidades, con los gobiernos, de modo que en el fondo lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo una transformación de la forma como actuamos y de una manera regenerativa, lo que estamos construyendo también es un tema absolutamente relacional. O sea, es replantearnos el relacionamiento con los diferentes actores. ¿Cómo integramos en la vida de las empresas lo que nos está diciendo la academia, lo que nos está diciendo la investigación, lo que nos están diciendo los movimientos sociales, las ONGs, etcétera, etcétera? Hay que tener una mente muy abierta para incorporarlo en la estrategia empresarial. Entonces, innovación y colaboración es muy importante. Eso hay que respaldarlo con inversión en proyectos que sean realmente de conservación, de restauración, de regeneración y que cuestionen los modelos que hoy manejamos en muchas industrias. Nosotros recientemente, y voy a empezar a hacer referencia a conversaciones que tenemos internamente en la empresa, estábamos viendo cómo en algunas partes de Antioquia, de nuestro departamento, por ejemplo, el modelo de producción lechera en la zona norte está haciendo crisis, y está haciendo crisis porque está basada en un montón de insumos que nos vienen de afuera y solamente unos pocos recursos locales. Entonces, los modelos de producción, en el fondo, tienen que replantearse de dónde vienen los recursos que están llegando a ese modelo de producción. Y quiero hacer referencia a dos ejemplos. Uno, hace unos años, cuando me consultaron a quién invitar a un congreso que en su momento hizo el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Antioquia,
yo había estado leyéndome unos trabajos de investigación que había hecho un hombre inglés, Thomas Preston, que había, digamos, sido académico y profesor del modelo europeo de producción animal. Y a él lo invitaron a venir, estuvo en Cuba y en México, y lo que propuso fue modelos de producción distintos en términos de productividad por animal o productividad por hectárea a los que se lograban en Europa, pero basados en recursos locales, de modo que la lógica financiera, pero sobre todo la lógica ambiental, era mucho más sana. Entonces, de ahí surgió cosas como por ejemplo el Centro de Investigación del CIPAV en Cali, el vino, nos presentó esto, nos cambió un montón de paradigmas porque nos puso a pensar distinto. Ese es un primer caso. Y el segundo caso, que tiene que ver con estos proyectos de inversión y proyectos de inversión en conservación y restauración, es lo que voy a hacer referencia al caso La Facenda, donde nosotros hemos sido inversionistas y que también parte de un rompimiento de paradigmas que vamos a mencionar. El primero es que, y voy a dar unas cifras que también tienen que ver con el mundo empresarial y demás. Colombia importa 6 millones de toneladas de maíz al año y 2,5 millones de toneladas de soya o subproductos de soya, para sobre todo soportar la cadena de proteína animal. Esas 6 millones de toneladas de maíz y las 2,5 de soya se pudieran producir en 1 millón de hectáreas en los llanos orientales. Toda la vida, los que estudiamos agronomía, yo estudié agronomía, ya no soy agrónomo porque se me olvidó todo lo que aprendí, o lo cambié por lo que ahora entiendo. Habíamos pensado que los llanos orientales solamente servían para praderas extensivas de pastos tropicales, pero que no eran aptas para hacer agricultura. Tienen un montón de condiciones positivas: la topografía, el régimen de lluvias, la luminosidad, la temperatura, bueno, todas estas cosas. Pero no teníamos ni la investigación ni el entendimiento de cómo se producía comida allá. Cuando empezó un proyecto al principio de La Facenda, se empezó sobre la base del paquete tecnológico tradicional y fue un gran fracaso al principio. Solamente se entendió que los suelos había que construirlos en los llanos, porque no había vida en los llanos, no había vida en ese suelo. 200 o 300 años de quemas anuales a esos pastos habían destruido la materia orgánica del suelo y dejaban compuestos que hacían inclusive más difícil la percolación, la infiltración de las aguas que caían. Por lo tanto, había, aunque no era muy fuerte por la topografía, un problema de escorrentía fuerte y erosión. Ese cambio a hagamos el suelo, no haremos, cero labranza, démonos el tiempo para que los suelos construyan a través de rotación de cosechas, etcétera, etcétera, dio la oportunidad a que se forme un proyecto que hoy es un proyecto país y que va rodando, pero a partir de haber cambiado paradigmas de cómo se enfrenta el suelo. Son dos ejemplos, pero que quiero, porque puedo seguir, dejemos a Federico responder. Gracias, Carlos, y yo creo que ahorita podemos ahondar un poco más en esos ejemplos concretos, en esos errores, en esas barreras que seguramente han hecho parte también de la transición y del aprendizaje y de la comprensión cada vez mayor que esperamos tengan también las empresas alrededor de estas conversaciones. Yo quiero, incluso conectándolo con lo que acaba de señalar Carlos y los ejemplos que pone sobre pues cómo se ha liderado también desde el sector agroalimentario y desde la experiencia que tiene de liderazgo empresarial, pasar a Federico, porque Federico, como gerente del Agroparque Biosuroeste, también ha dado conversaciones y yo soy testigo de conversaciones permanentes con diferentes empresas a propósito de
por qué hablar de regeneración y de cómo traducir ese concepto de la regeneración al hacer de las empresas, en el caso pues del agroparque, a propósito de los temas de ganadería regenerativa. Entonces quiero que hablemos un poquito más en detalle pues qué oportunidades representa el impacto positivo, la regeneración, incluir esa perspectiva, ese paradigma de impacto positivo sobre la naturaleza para las empresas y cómo ha sido este proceso, cómo ha sido ese ejercicio también permanente de pedagogía y de un poco romper esas barreras que a veces incluso parten de la mentalidad a partir de la cual nos enfrentamos. En su momento a la sostenibilidad, hoy hablando de regeneración. Me gustaría que habláramos un poco más de eso, Federico, siempre desde la lógica de la experiencia que has tenido estos años como gerente del agroparque. Bueno, gracias Laura. Para mí es también un privilegio estar acá compartiendo con Carlos y con Marc y sobre todo hablando de estos temas. Yo además de catador de charcos profesional y uso, me reconozco un empresario por la naturaleza y escogí trabajar con empresas desde hace aproximadamente 12 años, precisamente reconociendo que son organizaciones capaces de entregar soluciones a escala planetaria. Las empresas son capaces de movilizar recursos, talentos, son capaces también de hacer que las cosas pasen y ese poder de acción se necesita para materializar los cambios que queremos ver en el mundo. Construyo sobre la idea de Carlos de esta conciencia, de este nuevo paradigma y es un cambio de paradigma fundamental. Reconocernos naturaleza nos permite entender que las empresas también son naturaleza, son sistemas vivos y cuando hablamos de sistemas no hablamos ya de miradas lineales del mundo. Entonces esto empieza a permear la forma en la que entendemos también el crecimiento de las empresas. Y fundamentalmente una perspectiva regenerativa debe también llevarnos a nutrir la forma como entendemos la estrategia y lo que significa ganar, ¿cierto? Si estrategia es acerca de ganar, nuestras definiciones de ganar no puede ser cero neto o ser menos malo. Ser menos malo no es ser bueno. Si yo voy a 100 kilómetros para Llano Grande y reduzco la velocidad, yo no voy a llegar más rápido a Cartagena. Yo tengo que hacer explícita esa dirección positiva en la que quiero avanzar. Y ese es un desafío que tienen las empresas. Y cuando hablamos de estrategia, fundamentalmente tenemos que responder dos preguntas. ¿Dónde jugamos y cómo ganamos ahí? Y cuando integramos una perspectiva regenerativa, tenemos que entender que ese dónde jugamos no es en un mundo que se gobierna por la metáfora de las máquinas, sino en un mundo que está interconectado y que está interrelacionado. Y que ese impacto que generamos en el mundo también nos impacta como empresas. Entonces, la perspectiva regenerativa, Laura, concretamente nos permite entender que ganar en la naturaleza no es necesariamente un juego de suma positiva. Ganar en la naturaleza es un juego, de suma negativa. Ganar en la naturaleza es un juego de suma positiva. Ganar en la naturaleza es acerca de estar mejor. Y todos en la naturaleza están contribuyendo a una vida en expansión. ¿Cómo como empresarios somos capaces de diseñar y de organizar la forma en la que contribuimos a esa vida en expansión? Cómo ganar ahí también tiene que permear la forma como desarrollamos las estrategias de las empresas. Y cómo ganar ahí también tiene que ver con cómo nos diferenciamos acerca de esas relaciones que creamos con los proveedores, con los colaboradores, que ya no son solo colaboradores, sino también co-creadores de esas nuevas formas de valor que generamos en el mundo. La perspectiva regenerativa es importante en el mundo de las empresas entonces porque el crecimiento y el desarrollo son características centrales de la vida. La vida está creciendo y se está desarrollando permanentemente. Pero si vemos un bosque, el crecimiento de un bosque inicialmente es un crecimiento en términos de cantidad y de el tamaño de su estructura, pero pasa a ser, cuando el bosque es maduro, el crecimiento empieza a ser cualitativo y es un crecimiento en términos de las relaciones y de las interacciones del sistema. Entonces me parece importante también que la perspectiva regenerativa la integremos en el mundo empresarial y entendamos que el crecimiento puede ser también un crecimiento cualitativo, que es un crecimiento que no necesariamente es un crecimiento extractivo. Y finalmente, la regeneración también nos invita a elevar la participación de todos y a devolver la agencia para que todos podamos hacer contribuciones significativas. Todos queremos poder contribuir de manera significativa. Entonces, ¿cómo devolvemos? Desde el nivel de arriba hay que marcar una intención y hay que señalar una dirección, pero también hay que
lograr que todos los equipos sientan que pueden hacer contribuciones significativas y de esa manera devolviendo la agencia a los equipos de trabajo, devolviendo la agencia también a un proveedor que ya no solo es un proveedor, sino que también está contribuyendo en la forma como esa empresa impacta positivamente el mundo, pues vamos a elevar también su confianza creativa y ser capaces de entregar soluciones que no estaban en el mercado. Desarrollo, y termino ahí la idea, desarrollo en la naturaleza es acerca de expresar un potencial y es acerca de crear nueva vida y nuevas formas de progreso. Entonces, en el mundo empresarial tenemos que entender también que nuestra forma de desarrollarnos y de crecer debe ayudar a generar y a expresar esa nueva forma de potencial. Gracias, Federico. Yo creo que en este nivel de la conversación tenemos muy claro la importancia, pues primero, y aquí lo anoté porque creo que es muy valioso como reforzarlo y repetirlo e insistir en esto, y es: las empresas son parte de la naturaleza, son jugadores de la naturaleza, hacen parte de la naturaleza y finalmente vivimos en un escenario interconectado, interrelacionado, y cualquier actividad empresarial pues finalmente tiene pues un impacto, cualquier impacto empresarial en un contexto social, ambiental y económico al final pues implica que cualquier intención, cualquier estrategia, cualquier ejercicio intencionado de impactar positivamente, pues al final va a tener pues una retribución, una consecuencia directa en esa compañía que se siente o que pone la naturaleza en el centro y que pone esa conversación entre lo económico y lo ecológico, no como dos asuntos que son independientes, sino están en permanente interrelación. Entonces, insisto en eso porque buena parte de las conversaciones que se tienen sobre este asunto siempre es, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo puedo pasar de la intención a la acción? Y por eso quiero volver a esa pregunta inicial. Un empresario que se acerca alrededor de esta conversación y cree que esta es una conversación que es ajena a él, ¿por dónde puede empezar? ¿Cuáles son esos principios básicos? ¿Cómo empieza a transitar hacia ese paradigma? ¿Cómo empieza un poco a moverse? Sí, desde su estrategia, sí, desde la forma en la que concibe su compañía dentro de la naturaleza, cómo pone en el centro la naturaleza, eso está claro, cómo empieza a direccionar su hacer empresarial de cara a este paradigma de la regeneración, cuáles son esos principios por los cuales debe empezar un poco a actuar, ¿cierto? Lo primero es comprender, lo primero es entenderse en la naturaleza, lo primero es entender que su actuación tiene impacto y que ese impacto, más que mitigarlo, lo que tiene es que intencionarlo de manera positiva. Y creo que eso es un camino tremendamente importante y tremendamente estructural en el que tenemos que trabajar pues organizaciones sociales, sector público, obviamente empresas que han recorrido un camino importante. Pero sumándose a eso, si quisiéramos ampliar la conversación, escalar la conversación, incluso llevarla no solo a grandes empresas, sino medianas empresas, incluso no solo en el sector agroalimentario, que es donde buena parte hay un recorrido relevante, sino a otros sectores de la economía. ¿Cuáles son esos principios básicos que le permitan a un empresario decir, listo, yo hago parte de la naturaleza, tengo que incluir en mi mirada esa perspectiva ecosistémica, quiero generar un impacto positivo y quiero, no en función de mitigar mi hacer empresarial, sino de prepararme para por dónde empiezo? ¿Cuáles son esos principios básicos que tengo que incluir en mi mirada como líder empresarial y como empresa? Marc, empiezo por ti. Voy a responder a eso de nuevo con humildad respecto de Carlos y Federico. Pues yo no soy empresario, entonces aunque tenga empatía, pero difícilmente podré responder a esta pregunta. Pero hay varias cosas. Ahorita utilicé la metáfora de la lana que permite hacer un tejido para hablar de la empresa. Todos ustedes ya han comprado vestimenta y termina habiendo en la ropa partes donde está mal tejido y un pedacito de lana que es menos bueno que en otras partes y es un imperfecto. Eso es el caso en los medios sociales, en cualquier población animal, vegetal o microbiana o en cualquier sistema. Hay cosas que funcionan positivamente para el grupo y otras que no. Creo que hay dos categorías de empresa, las que ya son incurables, eso hay que decirlo, hay empresas que son incurables, son las cuyo conjunto de actividad, no necesariamente de manera voluntaria, pero en algún momento
llegan a un punto en que sus conocimientos son incompatibles con lo vivo y no suele ser siempre lo vivo como humano o no humano. Tenemos un debate en Francia y en Europa con empresas que fabrican compuestos que impiden que los pelos se peguen. Es algo que está en la ropa y permite unificar la tela, tiene un vínculo entre carbono y flúor, y el mundo vivo no sabe muy bien cortar una vez que están libres en el ambiente, mediante la piel o el córtex, o porque a veces los usamos en el ambiente. Son elementos muy tóxicos para lo vivo y en particular para el hombre, y la prueba que tenemos es que son las enfermedades profesionales de la gente que trabaja en esas empresas, y cuando hundimos un poco vemos que esos productos usados en los años 80 sabemos que son peligrosos esos productos. Por favor, un poco más despacito, por favor. Sabemos que son incurables porque todos sus modelos son incompatibles. Esa es la catástrofe. C'est moi. Es una catástrofe porque ahí es duro para curar, duro de curar. Además, esas empresas también adquieren un carácter canceroso, o sea que van a poner toda su energía para borrar la información. Hay un muy buen libro que se llama Vendedor de Dudas o Mercader de Dudas. Se me olvidó el nombre, son americanos periodistas que mostraron cómo en la historia de los clorofluorocarbonos, esos compuestos que destruían el ozono, en la historia del tabagismo, que produce cánceres, pero la industria del tabaco quería mostrar lo contrario, en el efecto de invernadero, el tabagismo pasivo. Esas empresas que vivían de eso invirtieron mucho para borrar la información, para despistar, para mostrar que no era verdad y en último recurso, si hay un consenso científico, siempre muestran al final un dinosaurio que dice, no, yo tengo una duda. Son los mercaderes de las dudas, y esas empresas tienen como cánceres, pero los cánceres, un cáncer se quita, se puede extraer. Y hay que decirlo, no se puede interpelar una empresa que hace eso. Una empresa en Francia así se llama Total, sobre el efecto invernadero. No podemos llamarle la atención a ellos. Hay que saber apreciarlos, ¿no? En términos tanto económicos como de mejoría de la situación. Carlos lo mostraba muy bien en sus palabras. Hay campos en realidad donde puede haber una alineación. La agricultura, por ejemplo, hoy en día con la agroecología tenemos medios de producir tanto con menos impacto. Creo que los elementos de convicción científicos deben mostrar la factibilidad, ¿no? La posibilidad de hacerlo, y eso se basa en el ciudadano, pero cuando hay principios que muestran que podemos seguir con la actividad de mejor forma que la actividad anterior, porque no siempre se hace con la misma herramienta, y ahí es importante haber olvidado los estudios de agronomía, porque justamente hay que cambiar. Se requiere inversión, pasar de una agricultura tradicional a una agricultura bio, o pasar de una agricultura con labradores a una agricultura con equipos nuevos. Hay que conocer nuevos itinerarios técnicos, necesitamos un acompañamiento y el dinero que la sociedad debe poner sobre la mesa. Así veo las cosas. Hay empresas también que mostrando la investigación sobre nuevas herramientas, pero quiero volver, no todo debe estar en los hombros de la empresa. Les hablé ahorita de Total, les quería hablar un poco algo sobre la reputación. No hay estudiantes en Francia que quieran trabajar con Total. Los que lo hacen, cuando están en el bar por la noche, les preguntamos dónde trabajas, y los que lo hacen no dicen que trabajan allá. Es una vergüenza total decir que trabajan allá.
Y eso es importante porque significa que de alguna manera no podemos seguir teniendo una actividad económica como un paria. Y la reputación es algo, si es positiva, significa que debemos tener más en cuenta las empresas que pasaron sobre la regeneración. Esto en Europa, y se lo debería haber dicho al principio, pero en Europa tenemos una doble exigencia de claridad del funcionamiento de las empresas. Debemos publicar informes financieros disponibles sobre el funcionamiento de la empresa, pero también debemos publicar un informe sobre lo que llamamos la responsabilidad social de la empresa. Y ahora, con las mismas iniciales, lo llamamos responsabilidad social y ambiental. Este informe debe también estar disponible y mostrar lo que hace la empresa a nivel ambiental. Y si la naturaleza y la sociedad es un todo, debemos pensar que lo que se hace con el hombre y con el resto de lo vivo es la misma cosa. Entonces, esos informes se publican y deben ser públicos, accesibles a todos. Y mañana la reputación puede construirse sobre lo que se ve en este informe, sabiendo que es evaluado por bufetes independientes para que haya más transparencia. Gracias, Marc. Y yo continúo esta conversación que tú acabas de plantear en los cómo, que yo creo que aquí hay varias claves con Carlos. Pues ustedes hablan a propósito de lo que puede empezar a hacer la empresa. Aquí voy a retomar algunos elementos para que continuemos con Carlos. La colaboración, la innovación, el papel de la tecnología en repensarnos los modelos de producción, sobre todo de cara a cómo la empresa se posiciona frente a ser accionable o transitar a este nuevo paradigma. La pregunta por tener planes, metas y objetivos claros que permitan ir caminando o que permitan ir recorriendo ese camino. Y lo que acaba de decir Marc, que creo que es muy importante, el papel de la reputación, lo plantea Marc, el papel de también la responsabilidad que tienen las empresas con esos grupos de interés, con unos grupos de interés que pasan por, obviamente, sus colaboradores, los actores que hacen parte de toda la cadena de valor, sus proveedores, pero también la ciudadanía, ¿cierto? Que es cómo se siente, cómo se concibe esa empresa dentro de un ecosistema, cómo se concibe esa empresa como un actor de la naturaleza, un actor vivo en la naturaleza que interactúa y que también tiene unos compromisos y unas responsabilidades. Yo creo que esos son elementos muy valiosos para pensarse una organización, para pensarse un líder empresarial en términos de por dónde empezar, rendir cuentas, además fundamental, poder integrar a través de sus informes de responsabilidad social empresarial, pero también a través de el hacer de esa empresa con sus colaboradores y grupos de interés, cómo se compromete a generar o a construir ese impacto positivo. ¿Qué más hace parte de esa conversación, Carlos, y de tus aprendizajes a lo largo de tu vida empresarial y tu liderazgo empresarial, que puedan servir de consejos, de lecciones aprendidas para empresarios que empiezan a tener esta conversación, a reflexionar y que tienen la intención, por supuesto, de actuar? Yo creo que hay un papel de las empresas que es absolutamente fundamental, que tiene que ver primero internamente y luego con todos los actores, ¿no es cierto?, todos los stakeholders. Y es el papel de la educación. La educación al interior para precisamente apoyar la labor de la empresa a partir de los cambios de paradigmas, de haber entendido esos cambios de paradigmas, haber incorporado en el pensamiento de la empresa cómo los motivadores no necesariamente son los tradicionales, sino algo que hemos reconocido como nuevo. Nosotros en la empresa, y esto es parte de la experiencia, nos reconocemos como somos una conversación. Y permanentemente nos lo estamos diciendo. Nosotros somos una conversación, somos lo que conversamos. Y lo hacemos
no solamente a nivel de las empresas, lo hacemos a nivel de cada grupo en particular al interior de la empresa. La conversación con otras empresas, con otros actores, con la academia, etcétera. ¿Qué tipo de conversación promueve el líder? ¿Qué es lo que construye las realidades futuras? Las conversaciones. Incluyendo, y la más importante de todas, la conversación con uno mismo. Porque uno es producto de lo que uno conversa con uno mismo a la hora de la verdad. Y eso tiene que reflejarse en un espíritu de diálogo, de construcción, de crear unas realidades que nos soñamos a partir de haber entendido los nuevos paradigmas y haberlos reflexionado y haber conversado sobre ellos. Entonces, ese papel es absolutamente importante. Y por lo tanto, incidir en otros grupos de interés, en lo que desde la educación puede hacerse. Desde la educación entendida en una forma muy amplia, no es únicamente la academia y las instituciones de educación tradicionales, sino entender la empresa también como un espacio de educación. Muy bonito eso, porque además, pues y lo decimos mucho en diferentes espacios que hablamos sobre liderazgo empresarial, es qué implica ser líder diferente a qué implica ser gerente, ¿cierto?, de una compañía. Y ser líder es entenderse en un escenario mucho más amplio que la creación de valor económico. Es entender que el liderazgo empresarial exige líderes conscientes de lo que pasa en el mundo, de las conversaciones sociales, de las conversaciones alrededor de la acción climática, del impacto que genera o de la creación de valor económico, pero también de la creación de valor ecológico. Y Federico, yo quiero entrar ahí a propósito porque Federico ha sido muy insistente, sobre todo con las empresas de ProAntioquia que hacen parte del grupo de trabajo alrededor de Biosuroeste. Es que, no crean, no es tan sencillo pasar de la conversación sobre la sostenibilidad a que Federico nos hable todo el tiempo de desarrollo rural regenerativo. Y esa pregunta, o de ganadería regenerativa, que me acuerdo que teníamos una conversación hace algunos meses con Grupo Bios y los directivos de Grupo Bios nos decían, ganadería regenerativa, eso no es como una contradicción. Y ese tipo de preguntas son muy importantes porque lo que evidencian es un desconocimiento, de ahí la importancia de las conversaciones y de concebir la empresa como también un epicentro educativo, como un epicentro de la conversación y de la reflexión alrededor de este mundo cambiante y de estos retos que nos impone la acción climática y el cambio climático. Pero también implica eso, dar estas conversaciones. No es que por un lado haya el valor económico o la creación de valor económico y por otro lado esté la conversación o la creación de valor ecológico y ambiental. Yo quisiera cerrar como este segundo round de preguntas contigo, Federico, un poco hablando de eso, de lo que implica ese trabajo de pedagogía permanente y de aterrizar esa conversación en acciones desde Biosuroeste. ¿Qué has aprendido y como qué lecciones tienes tú de cara a esa interacción permanente con empresas en las regiones de este departamento? Gracias, Laura. Pues ese es un ejercicio infinito también, como ese juego infinito de la vida. Y en el ejercicio profesional he buscado llegar a donde el empresario está, a su sistema de generación de valor. Nunca le pido al empresario que venga acá a conversar de conceptos abstractos y busco llegar a conectarme con su proceso de generación de valor. Y también busco que la interlocución sea con el gerente de la compañía y por lo menos con la coalición crítica, porque definitivamente esto no es un asunto del área de sostenibilidad, del área de comunicaciones o del área de mercadeo. Es más, el área de sostenibilidad debe ser la coalición crítica. No le estoy quitando poder al área de sostenibilidad, todo lo contrario, la estoy subiendo. En un equipo de sostenibilidad donde no está el CEO de una compañía, no va a haber la determinación y el choice suficiente para movilizar los recursos de la compañía. Y no es solo un asunto del primer nivel. Cuando hablamos de una coalición crítica es de ese equipo capaz de movilizar la acción dentro de una empresa. Movilizarlo a través de conversaciones y conversaciones nuevamente que devuelvan el poder a cada uno de los que participen en esa organización
y que le devuelva también esa confianza creativa nuevamente para que tenga esa capacidad de entregar soluciones que probablemente no se le ocurren al CEO, y es muy bonito que empiecen a emerger también decisiones y soluciones dentro de todos en una compañía. Entonces, creo que eso es fundamental y es darle lugar a las conversaciones de sostenibilidad dentro de una empresa. Esto no es un asunto del área de mercadeo. Y pues este ejercicio ha sido muy bonito, y llevándolo al caso de ganadería, incluso le podemos quitar el regenerativo para que no se convierta en una discusión semántica, porque muchas veces nos dicen, no, yo no soy regenerativo, pero al menos soy sostenible, ¿cierto? Entonces aquí hay una distinción que me gusta hacer mucho, y es, la sostenibilidad es un resultado, la regeneración es la forma como se sostiene la vida. La vida es sostenible porque se regenera. La sostenibilidad es una consecuencia, no es que es un nivel menor de ambición o es un nivel menor de compromiso, ¿cierto? Pero bueno, más allá de las discusiones semánticas, siempre busco hablar acerca de ese proceso de generación de valor de la compañía. Está muy bien, uno se organiza para generar valor para sus clientes, y eso le da un derecho a capturar parte de ese valor y eventualmente producirá utilidades, y es ahí donde Michael Porter dice que está la magia, y es lo que le permite a las empresas convertirse en organizaciones capaces de entregar soluciones frente a los desafíos planetarios, porque es precisamente la utilidad la que permite reinvertir en ese propósito para el que está organizada la compañía. Entonces, por eso es tan importante que la conversación sea una conversación de estrategia, una conversación acerca de cómo queremos generar valor y cómo tenemos el derecho de capturar ese valor. Y uno genera valor para el cliente, pero también genera valor de forma compartida para sus proveedores, para sus colaboradores, porque ellos permanentemente están invirtiendo su energía, su atención y su tiempo en la compañía. Es que el colaborador es también un inversionista, el proveedor es también un inversionista, y en la medida que ellos sean capaces de conectarse con esa mirada superior de la creación de valor de una compañía, y en la medida que las coaliciones críticas dentro de las empresas sean capaces de confeccionar esas miradas superiores de lo que significa ganar, van a ser capaces de movilizar toda esa creatividad de todos esos actores que están involucrados en ese proceso de creación de valor. Nuevamente, al estar en una mirada de sistemas complejos, esto no es ni un asunto de recetas, ni de soluciones lineales, ni matemáticas, ¿cierto? La salud es un atributo que no se pesa ni se mide, son ya condiciones aquí cualitativas, pero esto sí es acerca de elevar esa capacidad de todos de participar en el sistema. Y es acerca también de que la regeneración es algo que pasa en el Amazonas o en Cozumel o en el Ártico. La regeneración está pasando permanentemente. Todo lo que está vivo se está generando y regenerando permanentemente. Nuestra piel, nuestro tejido, nuestros huesos, incluso nuestras ideas se generan y se regeneran permanentemente. Para Humberto Maturana, para seguir aquí con Humberto Maturana, está vivo todo lo que se produce a sí mismo. Entonces se produce a sí mismo un órgano, un tejido, entonces cuando una célula crece desconectada de ese tejido, se vuelve un crecimiento carcinómico. Entonces distingamos un mal crecimiento de un buen crecimiento. Entonces un buen crecimiento es un crecimiento donde cada elemento y cada parte está contribuyendo a ese todo del que hace parte también. Entonces son conversaciones abstractas en cierta manera, son conversaciones difíciles, pero ninguna conversación de estrategia puede ser una conversación fácil. Tienen que ser conversaciones que nos incomoden, tienen que ser conversaciones que nos lleven a pararnos diferente. Y hay un ejemplo que me gusta a mí traer siempre acerca de esas dos preguntas que mencionaba ahora. ¿Dónde voy a jugar? Que es un asunto de estrategia corporativa, ¿cómo me configuro y cómo voy a ganar ahí? En el caso, por ejemplo, de EPM. EPM no debería seguir jugando en el negocio de transportar agua. EPM debería participar en el negocio de garantizar la disponibilidad del recurso a través de mantener las dinámicas y los procesos de las cuencas hidrográficas. El negocio de conservación o el negocio de proveer agua debería ser un negocio de mantener las dinámicas de regulación hídrica de las cuencas de las que depende una ciudad. Eso es lo que yo quiero traer sobre la mesa cuando hablo de expandir la cancha o expandir el negocio. Un negocio de infraestructura, por ejemplo, no se debería pensar tradicionalmente solamente desde una dimensión de la infraestructura gris, construir carreteras y puentes.
deberíamos entender también que esa infraestructura ecológica de la que depende el desarrollo y las dinámicas de una ciudad deberían ser también parte del negocio de infraestructura. No es la mirada del negocio de infraestructura tradicional, es expandir las posibilidades de conectar el negocio, por ejemplo, peajes biorregionales que nos ayuden a financiar esas dinámicas ecológicas de esas regiones que soportan el desarrollo. Hoy el agua de Medellín viene de 5 cuencas hidrográficas. Las inversiones que hace EPM, pues sí, vienen más desde el gasto de tener unos bosques, pero incluso en una reserva como Río Grande de la Fe tenemos pinos, ¿cierto? Tenemos una especie que no está contribuyendo para nada en mantener esas dinámicas. Eso no debería ser un gasto, debería ser parte de la inversión y ellos deberían poder monetizar ese ejercicio de mantener esas dinámicas de las cuencas hidrográficas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con expandir la cancha. Es entender que el negocio de infraestructura ya no es solo infraestructura gris, debe integrar la infraestructura ecológica. Es entender que proveer agua en una ciudad no es solo transportar el recurso, es acerca de mantener y de ayudar a regular esas dinámicas que permiten que esas cuencas pues, abastezcan de agua a una ciudad. Y en una ciudad también tenemos que pensar no solamente en construir más vías, porque esto no es solo acerca de cantidad, sino de calidad. ¿Cómo mejoramos la infraestructura que tenemos? Y mejorarla no es solamente mejorarla para los carros, es también hacer ciudades caminables. Es que Medellín se renaturalice, es que podamos llegar a pie a la Plaza de Toros, a los conciertos y salir a pie para nuestras casas. Es que las ciudades sean caminables, que esto a su vez va a dinamizar el comercio. Y esa es la mirada que me gustaría que Antioquia Emergente integre también y es la de la capital natural. Gracias, Federico. Yo voy a hacer una última pregunta cortica. Ya les voy a explicar por qué, pero también pues para que vayamos preparando 3 o 4 preguntas para nuestros panelistas. Me gustaría preguntarles a los tres que tienen un amplio conocimiento sobre este asunto, sobre la regeneración y sobre el impacto positivo de la naturaleza y sobre todo pensando en quienes nos están viendo, en el público al que está dirigida especialmente esta charla, que es pues a un público especialmente conformado por empresas que quieren aprender, comprender y actuar en esta conversación o en el marco de esta conversación. Yo quisiera preguntarles qué referentes hay, qué referentes tienen ustedes que puedan permitirnos entender cómo se ha hecho bien, cómo se ha logrado actuar de manera positiva en la naturaleza, ya sea desde la lógica empresarial o también desde la lógica de otros actores sociales o públicos que puedan servir de ejemplos para las empresas que quieren aproximarse en esta conversación y quieren de alguna forma, lo que tú decías ahorita, Federico, llevar esta reflexión a la estrategia y a cómo ganar. Insisto en los referentes porque creo que los referentes le ayudan a uno a entender, pues, con ejemplos claros, con hechos claros, pues cuál es el camino que se puede recorrer. Y quisiera que cerráramos esta conversación entre nosotros con eso, como qué ejemplos valiosos, qué ejemplos destacados pueden poner sobre la mesa que nos sirva para que cada una de las instituciones, organizaciones o empresas que nos están viendo pues pueda continuar este ejercicio de entender, comprender y educarse mejor sobre este tema. Marc. Es una pregunta a la cual es difícil responder en un contexto suramericano para mí. Quisiera subrayar 2 cosas. La primera es que en las empresas en particular hay sectores que han suscitado patentes que han representado algo. De pronto ustedes tienen más experiencia que yo en el terreno. Yo compro café, por ejemplo, que tiene el labelo comercio equitativo. Son cafés que se producen no tanto a nivel ambiental, pero que me permiten a priori estar seguro de que los agricultores cobran un precio razonable. Mencionaba un labelo, pero ese labelo es verdad que no es ambiental. En el campo agrícola tenemos el labelo bio, de agricultura biológica, o labelos menos conocidos que son de agricultores que ya no labran, de hecho tienen cuerpos que no se renuevan.
De hecho es bueno para el carbono y bueno para el clima, entonces es más CO2 que ya no está en la atmósfera. Esos labelos para una agricultura de lo vivo, lo interesante ahí es que los ciudadanos cuando compran algo no pueden ir a ver cómo se ha hecho. Un detalle, si compramos local es más fácil saber cómo está hecho. Pero donde yo veo el éxito o los éxitos es cuando la gente logró tener una, detrás de una etiqueta, hicieron una licitación con un pliego de condiciones, tienen una certeza, una garantía por los labelos, ¿no? Pero tampoco es la mejor cosa del mundo, hay que ver cómo están hechos. Siempre hay actores que tratan de deshacerlos o de enredar, entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? El ciudadano debe vigilarlo. Yo señalé algunas empresas o ciertos sectores de actividad que no me parece que deben ser tolerados más tiempo. Sin embargo, respecto de los éxitos, creo que hay éxitos de grupo, grupales. Es importante porque en algún momento no es una empresa que coloca un producto en el mercado, es un grupo que es capaz de crear una imagen alrededor de una forma de producir. Creo que eso es importante. Es lo que se esconde detrás de los labelos. Se podría transformar de pronto diciendo que la cooperación entre ciertas empresas puede más de lo que cada una de ellas podría hacer individualmente. Para terminar, está bien señalar la empresa, pero el contexto, pero la sociedad es importante. Mis palabras no tienen nada a favor o en contra de la empresa. La empresa es un eslabón vital para la actividad social. La pregunta es saber cómo funciona ese eslabón. Les quisiera hablar de la ciudad de Rouen. Soy presidente de una asociación que trata de poner en manos de los ciudadanos las ciencias de lo vivo y del ambiente. Organizamos con la ayuda de Comuna, hay unos encuentros allá que también organiza aquí en Medellín, y este evento nos permite contarle a la gente cómo funciona lo vivo, cómo funciona el ecosistema o la salud, y generar en la gente una comprensión de lo que funciona o no funciona, entre otras cosas, el consumo diferente. Y tuvimos en los conferencistas gente de la ciudad de Rouen que nos contaron cómo estaban alimentando en los restaurantes escolares y servicios municipales con productos biológicos, productos procedentes de la agricultura biológica. Muy pronto vieron que cuando hacían licitaciones para tener productos biológicos, los proveedores no estarían necesariamente en la misma región, tampoco serían confiables necesariamente, entonces hicieron el razonamiento al revés. Fidelizaron al proveedor, sea cual sea su modo de producción. Improvisaron sus restaurantes escolares con comida local, y eso es menos energía para el transporte. Y cuando fidelizaron los agricultores o partes de cooperativas de agricultores, dijeron, ahora ya nosotros es bio o no. Les damos tantos años, eso puede tomar 3 años, según la normativa, les dan 3 años, en 3 años se puede negociar los precios, si es más caro pagaremos más. Pero fidelizaron el suministro y después hicieron una petición sobre el funcionamiento de la empresa. El acompañamiento, es lo que yo decía antes. Bueno, conozco muchos y me gusta acercar esto porque en todas las empresas pasan procesos regenerativos. Tenemos nuevamente que quitarnos el velo porque la regeneración pasa todo el tiempo. Esto no es algo extraño, esto es algo que pasa permanentemente. Entonces tenemos que abrir los ojos a identificar esos patrones de dónde está pasando. Ha pasado en empresas de tecnología como Chucker Testing, en la que trabajé, ha pasado en muchas organizaciones, pero aquí quiero traer un ejemplo de algo que estamos construyendo juntos. Biosuroeste es un proceso
que está permitiendo que una tierra que fue comprada con recursos del narcotráfico se devuelva a todo el suroeste. Ya eso es un ejercicio de regeneración. Tierras degradadas, más de 600 hectáreas degradadas que paradójicamente estamos recuperando con ganadería. Suena contraintuitivo, pero estamos recuperando suelos degradados con ganadería, entendiendo las dinámicas de los suelos, la forma de pastorear, periodos cortos de ocupación, y estamos recuperando los suelos. Estamos trabajando con resguardos indígenas, con familias campesinas, con comunidades de pequeños productores, acercándolas a grupos como el Grupo Nutresa, al Grupo Bancolombia, y estamos construyendo sistemas agroforestales con foco en cacao, con la misma densidad de siembra que tiene la Nacional de Chocolates, y además de cacao estamos produciendo 108 especies en 4.000 metros cuadrados. Un cacao se demora 3 a 4 años para producir. Nosotros ya hemos producido durante 8 meses arroz, en fin, arroz secano en las calles, que además le aportan material a los sistemas agroforestales. Esto es un ejercicio de regeneración. Estamos siendo capaces de conectarnos con otras organizaciones, empresas que de otra forma se verían como competencia, y estamos siendo capaces de encontrarnos en los comunes. En las diferencias no nos encontramos en los comunes. Y aquí estamos siendo capaces de plantear elementos comunes y de encuentro de todo un territorio. Biosuroeste no se agota en las 600 hectáreas, sino que también trabaja hacia afuera, porque este es un ejercicio de devolver este espacio a todo un territorio. Y estamos promoviendo un turismo de aviturismo, un turismo de charcos naturales, de ríos y de quebradas, donde además la reflexión y la conexión profunda con estos sitios como sitios sagrados está en el centro de lo que estamos haciendo. Cuando vamos a estos sitios, vemos nuevos patrones y nos reconocemos parte de estos sistemas, cambiamos completamente y elevamos nuestro nivel de conciencia. Eso a su vez está sembrando semillas de conciencia y de optimismo en las personas que visitan el parque. Resultados tangibles no se entregan en un año. La vida también se toma su tiempo para entregar resultados, pero estamos elevando también la participación de todos dentro de ese ecosistema para que a su vez hagan contribuciones significativas. El ejemplo es más largo y más bonito, pero dejo por ahí la respuesta, y pues invito a que todos y todas sigan este proceso que está en construcción. Esto nunca se va a terminar, esto será ese juego infinito de siempre estar mejor. Gracias, Federico. Y termino con Carlos. Yo no sé por dónde empezar, porque tengo algunos referentes de procesos que llevan muchos años. Por ejemplo, hay una finca que se llama El Atico, en el Valle, de la familia Molina, que ha hecho un trabajo extraordinario de incorporar todos estos conceptos, inclusive fueron unos adelantados a esta conversación, y ellos tienen también su programa digamos, de extensión, de educación para los visitantes, y muestran cómo una empresa eminentemente familiar, y en el aspecto familiar se ha hecho mucho énfasis, ha venido trabajando los recursos locales de una manera regenerativa antes de que la palabra regeneración se utilizara. Nosotros invitamos hace unos meses a 2 personajes a que nos conversaran sobre sus experiencias. Uno de ellos, Ray Archuleta, que fue uno de los protagonistas de un documental que recomiendo a quienes no lo hayan visto, que se llama Kiss the Ground, Besa el Suelo, con una experiencia muy larga en el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos. Y la otra persona era Alejandro Carrillo. Alejandro Carrillo, un ingeniero de sistemas que ve que como su padre se gasta una cantidad enorme de dinero en un rancho de 30.000 acres en el desierto de Chihuahua, en puro desierto, y él empieza a mirar hacia atrás y encuentra documentos en donde le dicen: el desierto de Chihuahua no era desierto, aquí eran praderas llenas de fauna, de una vegetación compleja y demás. Y dice, si la naturaleza, si hubo procesos que dañaron la naturaleza, tengo que entender cuáles fueron y cómo lo revierto, cómo con la naturaleza trabajo para que esto deje de ser un desierto, y hoy es un rancho completamente regenerado
y que ha sido ejemplo para muchos otros ranchos en la zona del desierto de Chihuahua, que ya no es desierto. Digamos que en el fondo de todas estas cosas, y a mí yo no quiero que se me escape la oportunidad de mencionarlo, en el centro de todo esto, de todo lo que es la regeneración, está el concepto de salud. La salud de los ecosistemas, que parte de la salud del suelo. Es la salud del suelo el ingrediente primario que nos va a propiciar los procesos regenerativos y el volver a lograr equilibrio con la naturaleza. Cuando yo estudié agronomía, y hago referencia a eso porque tomé varios cursos de suelos, naturaleza y propiedades de los suelos, fertilidad de suelos, conservación de suelos. Nunca me dijeron que el suelo era un organismo vivo. Hablábamos de la estructura del suelo, la textura del suelo, el pH, el coeficiente de intercambio de cationes y todo, pero nunca nos dijeron el suelo es un organismo vivo. Entonces yo celebro que esté aquí Marc-André, porque estamos hablando de la base de lo que es regeneración, desde el punto de vista natural. Es la regeneración del suelo lo que dispara esto. Y todo lo que hagamos para recuperar la salud del suelo nos va a ayudar en el proceso regenerativo. Yo recibo a veces en la finca de Madrigal en Tarso, en donde también estoy haciendo unos pinitos en regeneración, grupos de personas con las cuales conversamos. Y hay una frase que repetimos en cada visita, y la frase es: el suelo es la mamá. El suelo es la mamá. Y le pongo, si son estudiantes de bachillerato, les digo, repitan conmigo muchas veces: el suelo es la mamá, el suelo es la mamá, el suelo es la mamá. Hay un autor que recomiendo que se llama David Montgomery, de la Universidad de Washington, que ha escrito 4 libros muy interesantes. Uno de ellos se llama Dirt, que se llama La erosión de las civilizaciones, y presenta la historia de cómo hay muchas civilizaciones, Babilonia, Mesopotamia, los griegos, los mayas, que fueron civilizaciones que se perdieron porque se acabó la capacidad de los suelos circundantes de sostener la población humana por erosión. Entonces, todo esto parte de una cosa tan terrenal. Inclusive el título del libro es un poco, digamos, desafiante, llamándolo Dirt. No, el suelo es de donde partimos, el suelo es el soporte de la vida. Por eso celebro mucho que estemos en este panel con Marc-André, que está trabajando precisamente en lograr mayor entendimiento de cómo el suelo le da soporte a la vida. Muchas gracias, Carlos, Federico, Marc-André, por esta conversación que yo creo que a todos nos deja iniciados y a todos nos deja pues muchas preguntas. Aprovechamos estos 25 minuticos que tenemos para recibir comentarios, preguntas de parte de ustedes sobre lo que hoy hemos, o sobre el hilo conductor que ha orientado esta reflexión de hoy. Aquí tenemos a Cata, a Gina, aquí atrás. Vale. Empecemos. Listo, perfecto. Listo. Y después Catalina. Después aquí. Bueno, muchas gracias por esta presentación muy interesante. Quiero retomar por donde estaba terminando el doctor Mesa, la parte de la salud del suelo, ¿cierto? Y donde ahí está la clave de todos los procesos de regeneración, como decía Federico, y esas claves que nos ha permitido develar el profesor Celos. Mi pregunta tiene que ver más con los temas de transición energética. Estamos en un panel de estrategias empresariales para la acción climática. Transición energética es una realidad. Necesitamos hacer un paso para no continuar con esta degradación que tenemos en el momento. Sin embargo, lo cierto es que esa transición energética
nos demanda una cantidad de minerales y una cantidad de recursos que están generando a su vez un gran impacto en la naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ese rol de la empresa, ¿cómo podemos hacer para permitir esos procesos de recuperación de suelos, de transición ante esa realidad que es el exceso de minerales que necesitamos para todas estas acciones que estamos llevando a cabo? Recogemos 3, 4 preguntas y las respondemos. ¿Les parece? Listo, entonces aquí Gina, Cata, si quieres, aquí hay otra pregunta y aquí también hay otra pregunta. Yo quisiera hablar acerca de los indicadores, porque con Juana lo hablábamos también ayer, y es que las empresas hoy, en sus balances finales, el indicador que sigue siendo dominante es el indicador económico, es totalmente necesario para reinvertir y continuar, pero si nos hiciéramos una lista hoy con ustedes de cuáles serían los indicadores que las empresas tienen que tener al final del año, al final de sus semestres, de sus trimestres, para decir cómo vamos en ese crecimiento que tú lo llamas holístico, cualitativo, hagamos esa lista de indicadores para dejarles a los empresarios. Hola, muchas gracias por el panel. Tengo una pregunta y una invitación. La pregunta es, ¿qué mecanismos financieros se pueden utilizar, por ejemplo, para empresas más pequeñas? Porque sabemos que la regeneración del suelo no se da rápido, requiere un tiempo, requiere unos años, una inversión. Entonces, mecanismos financieros que hayan utilizado para atraer esa inversión y que se pueda efectivamente hacer esa transición de sistemas convencionales a regenerativos. Y la invitación es que pensemos entre todas las personas que estamos acá cómo generar vida a partir de los residuos de los hogares. Pues tanto en Medellín, en Colombia, en Antioquia tenemos un problema grande de residuos y pues 50-60% de los residuos de los hogares son orgánicos. Tenemos hoy en día un problema con el relleno sanitario, no tenemos realmente más espacios para hacer más rellenos y es un sinsentido. Entonces, hacer una invitación también para que colectivamente empecemos a plantear soluciones para resolver este problema, que no necesariamente siempre tiene un resultado positivo económico, sino que posiblemente haya que dar subsidios, algún apoyo, pero lo que hablabas ahorita de construir el suelo, tenemos en los hogares todos un montón de recursos que podemos empezar para aportar a la regeneración, y pues desde el ámbito público no se están haciendo muchas acciones. Entonces que nos planteemos también desde estas esferas resolver ese problema. Bueno, voy a empezar en desorden. 2 principios de los sistemas complejos. En la naturaleza no se genera basura, todo se aprovecha. Entonces empecemos a no tratar la basura, como un recurso que podemos recapitalizar. Y podemos estimular formas de innovación. Yo en algún momento de mi vida le escribí a SEB porque los residuos orgánicos los podemos convertir en biogás. Y un subproducto del biogás son los biodigestatos, que además son fertilizantes para el agro. Entonces podemos convertir esa relación unidireccional de las zonas rurales con las zonas urbanas en una relación bidireccional donde devolvamos fertilizantes también para el agro. Esa es una de las soluciones. Yo particularmente siempre invito a la gente a hacernos cargo, no esperar a que nadie más resuelva por nosotros. Yo en mi casa composto hace 8 años, llevo juicioso, mi abono además es maravilloso, te puedo ahorita contar mis técnicas ancestrales depuradas porque me he equivocado a un nivel pero mal, pero ya lo logré. Y yo abono las matas de la unidad. Invito a las señoras que cuidan las matas de la unidad a que eso se convierta en una actividad que nos permita encontrarnos y volvernos a saber el nombre del vecino. Ya nos montamos en los ascensores y no nos sabemos el nombre del vecino. Entonces, esto es acerca de que nos hagamos cargo, no esperar a que empresas varias lo resuelvan, ni a que nadie más lo resuelva, sino hacernos cargo. Y ahorita te cuento cómo nos podemos hacer cargo. El tema de la energía es también un problema de nuestro nivel de ambición. Creo que tenemos que también
tunear un poco nuestras posibilidades dentro de un planeta de recursos finitos. Eso sí está más difícil, yo ahí soy pues más escéptico, pero bueno, para no irnos al hueco, creo que también otro principio de los sistemas complejos es que diversidad asegura resiliencia. Tenemos que pensar en diversas formas de generar energía, biogás, fotovoltaico, eólica, y hay abundancia de energía. Todo es energía, somos energía, entonces debemos buscar otras formas de aprovechar esa energía. Si colectivamente eliminamos el concepto de basura y lo empezamos a considerar un recurso recapitalizable, separamos el 60% de los residuos orgánicos y el 35% más o menos restante que se estima que son residuos aprovechables, vamos a poder hacer incluso minería de metales, porque también hay un autor que se llama William McDonough y él habla de recursos tecnológicos. Así como hay elementos biológicos, hay elementos tecnológicos que también deberían tener circularidad. En Europa el 40% del cobre es recapitalizado de la minería de ciudades. Entonces también podemos pensar eliminar industrias extractivas y buscar que esa extracción sea de lo que hoy consideramos basura, que lo deberíamos empezar a llamar bancos de residuos. Deberíamos tener puntos de recapitalización de residuos donde minemos esos recursos de esa basura urbana. Otra vez, esto es un problema complejo que requiere muchísimas conversaciones, pero sí siento que es más desde la diversidad, desde las opciones que tenemos, que la diversidad asegura resiliencia, como eventualmente vamos a poder lograr mantener o sostener algún nivel de consumo de energía. Seguramente no el que va a demandar ChatGPT y las nuevas formas de tecnología, las criptomonedas. Definitivamente desacoplamos o tenemos que desacoplar nuestro bienestar y nuestro crecimiento del consumo de recursos naturales en un planeta de recursos finitos. Es también una dosis de realidad, porque siento que también hay una inmadurez de nosotros como agentes económicos pensando que podemos consumir de forma ilimitada en un planeta de recursos finitos. Pero ese sí es pues un long shot, ese sí es un camino tremendo. Pero definitivamente con biogás se estima que los residuos que producen 2 personas pueden generar 2 horas de metano al día. Ya en Támesis hemos conocido varias fincas campesinas que tienen biodigestores. Me he comido arepa y huevo en esas casas de los residuos que producen los baños. Y ayer hablabas de eso. El orín es un fertilizante. Decías que es amarillo porque es oro y lo estamos botando en agua potable. Cada vaciada del sanitario es un dolor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también redefinimos eso? Necesitamos a CEP, necesitamos a Corona, necesitamos y a todos los colaboradores dentro de esas organizaciones pensando disruptivamente cómo generar innovaciones creadoras de mercado y cómo lograr que crezcan, porque sería bueno que crezcan y que todos tengamos baños que permitan recapitalizar esos residuos, ¿cierto? Nuevamente, en la naturaleza no existe la basura. Deberíamos eliminar el concepto de basura. ¿Cómo recapitalizar los residuos que usamos? Porque todos generamos residuos, pero esos residuos deberían convertirse en un nutriente para otro proceso, porque eso es lo que pasa en un bosque. Las hojas y los nutrientes son recapitalizados y son procesos circulares, no son procesos lineales. Entonces, tenemos que movernos hacia modelos de negocio circulares que nos permitan recapitalizar esos residuos. Cata, los indicadores, tremendamente difícil, también hará parte de la conversación de cada organización como sistema vivo. Y cada organización tiene que parir sus propios indicadores. Una mirada que es muy bonita de la regeneración, y esto lo ha desarrollado mucho John Fullerton, que era un ex JP Morgan y hoy es el autor del paper de capitalismo regenerativo, y él plantea 8 formas de capital. Él dice capital no es plata. Entonces también, digamos, polinicemos la metáfora del capital, ¿cierto? A mí me gusta ir a donde está el empresario, no es pedirle que él venga acá, es vamos allá. ¿Qué tal si hablamos de 8 formas de capital? Capital financiero, sí, pero también cultural, humano, social, espiritual, ¿cierto? Hay otras formas de capital. Entonces, si un gerente tiene que gestionar el capital, ¿cómo logramos integrar en su conversación
que no solamente tiene que gestionar el capital financiero, sino también esas otras formas de capital, la motivación de sus equipos, la cultura de su organización y la forma como contribuye positivamente a esos sistemas culturales en los que se desarrolla su empresa, ¿cierto? Y el capital natural. Una conversación permanente mía con un banco amigo. Cuando entreguen créditos para las empresas del agro, no solamente miren el PIG y el flujo de caja, mire el comportamiento del suelo. El suelo hace parte del capital y contra el suelo y a la forma como manejan el suelo le deberían prestar con unas tasas de interés más beneficiosas, porque también esa es otra forma de capital. De hecho, es el capital en el que se soporta la posibilidad de ser una organización rentable y de que pueda pagar sus créditos en el tiempo. Entonces, esa es una conversación bellísima que cada coalición crítica y cada estrategia tiene que desarrollar. Alors, bon, moi Yo quisiera responder sobre todo la tercera pregunta, ¿cómo financiar? Porque aquí la solución es la empresa, lo van a ver. Pero sobre esta tercera pregunta del cómo financiar, hay que decir una cosa, no es necesariamente más costoso, más caro. Voy a tomar un ejemplo, en viticultura. Yo vengo de un país donde producimos vino, y me apasiona el vino, también la viticultura, entonces me interesé por el tema. Hoy tenemos variedades de viñedos que son multitolerantes a muchos hongos patógenos que normalmente implican el consumo de, implican el consumo de muchos pesticidas. En Francia, para que tengan idea, el 3% del área francesa está sembrado como viñedos y la producción del viñedo consume el 20% de los pesticidas. Entonces es un lugar donde echamos mucho pesticida. No es bueno ni para los agricultores, ni para los ciudadanos, ni para los que toman vino. Y hubo varias resistencias a las enfermedades del viñedo, de la viña. Hay varias resistencias, entonces es incontornable para los hongos que atacan el viñedo. Esos cepajes permiten de reducir el precio de los entrantes porque hay menos pesticidas y pasamos 7 veces menos en el viñedo, o sea, son 7 veces menos gasolina, también 7 veces menos el suelo aplastado, porque antes cuando se labraba también terminábamos dañando el suelo, aplastándolo, y eso es plata en el estado puro. O sea que no siempre es verdadero que el cambio no, está en transición. Hay que cambiar las herramientas de producción también y volver a capacitar a la gente. A veces sí hay un costo y hay que aguantar, hay que asumir ese costo. Yo vengo de un país que produce vino, pero que también produce dinero. En mis lecturas apunté cositas porque con el cambio horario por la noche, como no duermo, lo voy a repasar. Trataré de memoria. Las 500 mayores fortunas de Francia en el año 2011, sus ingresos representaban el 8% del PIB. 11 años después, representa el 40% del PIB. En 10 años. Hay plata. La cuestión es colectivamente dónde queremos poner ese dinero. Es muy normal que la empresa tenga utilidades y las necesita para poder invertir en su futuro. Y es muy normal que los que se arriesgaron financiando tengan también utilidades, pero la pregunta es, ¿en qué nivel? Vivimos en un mundo en el que las utilidades se volvieron la propiedad de algunos, cuando debería ser utilidades colectivas. Lo siento si tengo un propósito político, unas palabras políticas, pero a veces la forma de salvar la naturaleza está en la sociedad.
Si nos damos cuenta de que las utilidades, si sabemos a dónde van, podremos también cambiar la sociedad. Hay algo que da mucha rabia cuando vemos esos estados arruinados, quebrados. El endeudamiento en Francia es en promedio de 30.000 euros por persona, por habitante. Es un promedio, pero es enorme. Yo no sé si un día se pagará eso, pero hay estados que se mantienen arruinados, quebrados. Y mientras tanto circula el dinero. ¿A dónde va el impuesto? ¿Cuál es el impuesto? Creo que es una de las preguntas agudas que mañana permitirán poner dinero a disposición de las empresas que quieren los ciudadanos y que estén presentes con la naturaleza, porque permitirá cuidar la naturaleza y de esta manera ofrecer a nuestros hijos un mundo mejor que donde vivimos. Pero la pregunta, lo repito, es ¿a dónde van las utilidades? Es legítimo que tengan una parte los que invirtieron, pero ¿cuál parte? Entonces volvemos a lo mismo, podemos hablar de empresa, pero son los ciudadanos los que construyen. Bueno, 3 pequeños comentarios porque yo creo que han tenido respuestas muy profundas las 3 preguntas. Con relación a toda la transición energética, hay una pregunta que está en la base de esto, que es ¿dónde se produce lo que consumimos? Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio desde lo más micro hasta lo macro en términos de cuáles son los circuitos de comercialización, para propender lo más que podamos por circuitos cortos de mercado, circuitos cortos de comercialización. Les voy a poner un ejemplo. Mencioné ahora la Facenda como una empresa en la cual esto se tuvo muy en cuenta. Cuando hablábamos de las importaciones de maíz a Colombia y de soya, hay un componente del costo que es muy sustancial. El 27% del costo de un kilo de maíz puesto en el interior de Colombia se llama fletes. Fletes. Es consumo de energía de transporte. Es más, es inclusive mayor en la parte interna del país que cuando vienen barcos de New Orleans, porque es grano producido probablemente en Iowa o a lo mejor en Argentina y llega hasta Cartagena o a Barranquilla. Pero el tema de los circuitos cortos de comercialización es muy importante. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio en la finca en Tarso con los vendedores de ciertos productos en el pueblo y encontramos que el 97% de lo que nosotros llamamos el revuelto, que son el plátano, la yuca, la papa, más las hortalizas y las frutas, 97% no se producía en el municipio, sino que venían desde Medellín. Entonces, ahí hay una oportunidad extraordinaria en cada uno de los municipios en términos de cómo estamos produciendo los alimentos. Lo segundo es una referencia al tema de las basuras, en las cuales estoy totalmente de acuerdo con esa inquietud y con los comentarios que hacía Federico. Ese problema lo tenemos en cada uno de los municipios. Hay muchos municipios que ya no tienen ni siquiera relleno sanitario. El costo de mover basura de algunos municipios de Antioquia hasta el relleno de La Pradera es absolutamente loco, no tiene sentido. Nosotros traigamos basura con esos costos de combustibles cuando pudiéramos tener procesos de producción de abonos orgánicos localizados, que es posible en todas las escalas. La ciudad de San Francisco hoy, por ejemplo, lo hace. Tiene separación de basuras en la fuente y hace abonos orgánicos. Y con relación a la tercera pregunta, la pregunta de Cata acerca de los indicadores, yo creo que parte de qué preguntas nos hacemos al interior de las organizaciones, qué indicadores nos vamos a dar. Y hago referencia a una frase que repetimos mucho nosotros también, y es: las organizaciones cambian cuando cambian las preguntas.
¿Qué preguntas nos hacemos en esa conversación que tenemos acerca, por ejemplo, de los capitales de los que habla Fullerton? ¿Qué pregunta nos hacemos con relación a cada uno de esos capitales? Hay capitales que son naturales, hay capitales que son financieros, pero hay capitales que son sociales, hay capitales que son de actitud, y hay una serie de intangibles que son altamente constructivos de realidad en las empresas, que también hay que medir, y que son difíciles de medir porque son intangibles, pero las empresas tienen que preguntarse cómo vamos en términos de solidaridad, de empatía, de transparencia, de un montón de cosas que son parte de estos cambios hacia lo que es regenerativo, no solamente en lo natural, sino también en lo social. Entonces, no tengo las respuestas, pero sí me llevo la inquietud de que ese es un tema que lo vamos a trabajar rápidamente como parte de nuestro diálogo y de nuestra conversación. Gracias, Carlos, Federico, Marc, por esta conversación. Gracias nuevamente a Confama y a todos los organizadores del festival Actuar por lo Vivo. Creo que no tenemos más tiempo para más preguntas. Agradecerles a ustedes la asistencia, haber aportado a esta conversación y, por supuesto, pues gratitud y obviamente orgullo de poder compartir este panel con ustedes el día de hoy. Creo que nos llevamos muchas preguntas, muchos aprendizajes. Tal vez una frase que a mí me quedó resonando y que tenemos que ver cómo esto se transita o se transmite, más que se transita, a la conversación con las empresas, y es: la vida es sostenible porque se regenera. Y yo creo que eso hay que aterrizarlo en la lógica de entender a las empresas como un actor que hace parte de la naturaleza, como un actor vivo y como un actor que tiene pues desafíos enormes alrededor de hacer estructural esta conversación dentro de su estrategia. Muchas gracias, y a las personas que están aquí también, gracias. Hola. Muchas gracias por estar acá y por disfrutar de este festival. Esto apenas está arrancando. Para seguir la conversación tenemos nuestro segundo momento, que vamos a pasar a la mesa multisectorial para que conversemos de experiencias